Un saludo chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver áreas de regiones sombreadas. Muy bien, antes de ver áreas de regiones sombreadas debemos conocer muy bien las fórmulas de las áreas de figuras conocidas, como el cuadrado, los polígonos regulares, el círculo, etc. Ahora sí, vamos a calcular el área de esta región sombreada, en este caso la región azul. Tenemos un cuadrado y dos pentágonos. El área sombreada, como ya dijimos, es el área azul. Entonces, para calcular esa área, vamos a calcular el área del cuadrado y a esa área restarle el área de los dos pentágonos. Entonces, primero vamos a calcular el área del cuadrado. Ya sabemos que la fórmula del área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. En este caso, el lado mide 11,5, entonces su área quedaría 11,5 al cuadrado. Calculamos este cuadrado. Si yo lo hago, voy a obtener que el área del cuadrado es igual a 132,25 metros cuadrados. Ya sabemos que el área se da en unidades cuadradas. Si las medidas están en metros, el área va a ser en metros cuadrados. Muy bien, ya calculamos el área del cuadrado, ahora vamos a calcular el área de uno de los dos pentágonos. Lo hacemos por acá, área del pentágono es igual a, recordemos la fórmula del área del pentágono que era perímetro por apotema sobre 2. En este caso el perímetro va a ser la suma de los 5 lados. Entonces voy a sumar 3 5 veces, o dicho de otra forma, voy a multiplicar 3 por 5. Entonces el perímetro de este pentágono va a ser 15. Perímetro multiplicado por la apotema mide 2. Y todo eso sobre 2. En este caso yo puedo simplificar arriba y abajo el 2. Es como si sacara mitad. Entonces si yo calculo el área del pentágono voy a obtener 15 metros cuadrados. Pero esta respuesta corresponde solamente al área de un pentágono. Si el área de un pentágono es 15 metros cuadrados, entonces para calcular el área de los dos pentágonos basta con multiplicar esa cantidad por 2. Entonces vamos a obtener que el área de los dos pentágonos es 30 metros cuadrados. Ahora sí vamos a calcular el área sombreada. Para eso ya establecimos que vamos a restar el área del cuadrado, que en este caso es 132,25, menos el área de los dos pentágonos, que en este caso es 30. Si yo resuelvo esta resta, voy a obtener que el área sombreada es igual a 102,25 metros cuadrados. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un círculo y dentro de ese círculo está inscrito un triángulo rectángulo. Entonces vamos a calcular el área roja. Para eso vamos a restar el área del círculo con el área del triángulo rectángulo. Para eso determinamos los elementos del círculo. Tenemos aquí el diámetro, que vale 5 kilómetros. Entonces vamos a aplicar la fórmula del área del círculo. Recordemos que era pi por radio al cuadrado. Entonces resuelvo, área del círculo es igual a pi, que vale 3,14, por radio al cuadrado. En este caso, el radio ya sabemos que equivale a la mitad del diámetro. O dicho de otra forma, el diámetro es el doble del radio. Si el diámetro mide 5 kilómetros, su radio, que sería la mitad, va a ser 2,5 kilómetros. Y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces resolvemos, área del círculo es igual a 3,14 por 2,5 al cuadrado, que si yo lo resuelvo voy a obtener 6,25. Entonces resuelvo esta multiplicación. Si yo lo hago voy a obtener que el área del círculo es igual a 19,625 kilómetros cuadrados. Recordemos que el área se da en unidades cuadradas. Ahora vamos a calcular el área del triángulo. Ya sabemos que la fórmula del área del triángulo es base por altura sobre 2. También recordemos que la base y la altura de un triángulo deben ser perpendiculares, es decir, que deben formar un ángulo recto.
y en este caso la base de este triángulo mide 3 kilómetros. Pero no tenemos el valor de la altura sería este elemento, ya que como dijimos, la altura debe ser perpendicular a la base, en este caso formar un ángulo recto que está aquí. Y como estamos en presencia de un triángulo rectángulo, la base y la altura corresponden a los catetos del triángulo rectángulo. Entonces vamos a calcular la altura de este triángulo, lo vamos a denotar con la letra A. Para eso aplicamos el teorema de Pitágoras. A al cuadrado, que en este caso A es otro cateto, eso es igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso vale 5, menos el cateto conocido al cuadrado, que en este caso es 3. Resuelvo estos cuadrados, 5 al cuadrado sería 25, menos 3 al cuadrado que sería 9. Resuelvo esta resta, si yo lo hago voy a obtener 16. Y para deshacerme de ese cuadrado saco raíz cuadrada a ambos términos de la igualdad. De un lado me queda solamente A y del otro lado raíz de 16, que sería 4, en este caso kilómetros. Eso lo copiamos por acá. Entonces esta altura mide 4 kilómetros. Ahora sí ya puedo calcular el área del triángulo. Lo hacemos acá abajo. Área del triángulo es igual a la base, que ya dijimos que era 3 kilómetros, por la altura, que es 4. Todo eso sobre 2. Podemos observar que 4 y 2 son números pares, son divisibles para 2, por lo tanto los simplificamos. Sacamos mitad de 4, que es 2, y mitad de 2, que es 1. Resuelvo la multiplicación, si yo lo hago voy a obtener 6 kilómetros cuadrados. Ahora sí vamos a calcular el área sombreada. Para eso vamos a restar el área del círculo menos el área del triángulo. Si yo resuelvo esta resta voy a obtener 13,625 kilómetros cuadrados. Muy bien chicos, eso sería todo. Les deseo suerte en sus actividades y nos vemos en una próxima clase.